Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Erika Rodríguez Córdoba, médico pediatra, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomada en intervención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en la Universidad Católica de Chile, diplomado en intervención de adolescentes infractores bajo ley penal en la Universidad Católica del Perú. Actualmente ella se desempeña como médico asistencial del Servicio de Medicina del Adolescente. Ella expondrá prevención de maltrato infantil. Damos pase a la doctora Erika Rodríguez. Puede empezar, doctora Rodríguez. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, licenciada Melba, por esta invitación. Creo que es importante cuando conversamos previamente con esta presentación y sobre el tema, el reconocer y compartir con ustedes no solo parte de nuestra experiencia en el Instituto de Salud del Niño de Breña, sino también parte de nuestra formación y de nuestras, condiciones, también desde el ser no solo operador de salud, sino personas de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿qué debemos considerar dentro de las condiciones como pilares para la prevención? Primero que nada, sensibilizarnos. Mientras que mantengamos actitudes de indiferencia, el poder trabajar sobre la prevención del maltrato infantil va a ser nulo. Informarnos. Se ha visto que a mayor capacidad de llegada de datos, de situaciones de sospecha, vamos a tener en cualquier medio, ya sea desde la familia, en la escuela, a nivel de los trabajos, ¿no? Vamos a poder tener una mayor, o vamos a encontrar con mayor facilidad e identificar y poder ayudar a estos niños que se encuentran en estas situaciones. Solidarizarnos. Y este es un tema que tiene que ver con nuestra responsabilidad moral, ¿no? Y también con el ser, digamos, seres humanos sensibles de las situaciones que pueden convivir otros pequeños, ¿no? U otras familias. Este término y esta parte va a ser muy difícil porque va a depender solo y de cada uno de nosotros, ¿no? A veces queremos, claro, y es lógico, evitar entrar en problemas. El sistema público y el sistema de la policía a veces nos ofrece muchas dificultades, incluso nosotros como operadores de la salud. Pero mientras que no avancemos en estos puntos, quizá va a ser muy difícil de poder hacer alguna intervención. Y activar redes de apoyo, ¿no? Desde la escuela, la familia, el Estado per se, las parroquias, ¿no? Algún centro de, digamos, también de ayuda en general que podamos tener para poder ofrecer oportunidades dentro de estas intervenciones. Entonces, ¿qué vamos a definir como maltrato? Que quede claro que es todo acto que por acción o por omisión realizado por individuos, incluso por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia, lleven a un estado de privación de los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y que dificulten su óptimo desarrollo. Es decir, del cuidado que debe recibir todo niño dentro de su marco de derechos. ¿Qué clases de maltrato infantil vamos a identificar? Los maltratos por acción, que pueden ir desde maltrato físico, maltrato psicológico o emocional, y en su conjunto también pueden ir juntos ellos, las presentaciones de abuso sexual, y algunas otras formas de maltrato por omisión que se van a dividir en las formas de abandono o desprotección que conocemos nosotros o negligencia en los cuidados. Cabe recalcar que las formas de maltrato no son clasificadas aisladamente. Pueden ocurrir
en un mismo momento formas múltiples, ¿no? Yo puedo tener un paciente que viene aparentemente por un maltrato psicológico, pero que puede estar acarreando desde un abuso sexual o un maltrato físico al mismo tiempo. Quiero compartir con ustedes la UNICEF tiene muchos medios con los cuales va a trabajar la difusión y la prevención. Quiero que miremos con detenimiento este video. ¿Sí se escucha? ¿Qué nos evidencia? Entonces, ¿qué nos evidencia este video? Que es importante la empatía, el ponernos en el lugar de un niño que es maltratado, ¿no? Como vemos en esa imagen, el niño puede recurrir a múltiples y grandiosas formas de esconderse o de escapar de su realidad con tal de repente no seguir sufriendo ataques, ¿no? Sin embargo, es muy difícil de poder encontrar a estos niños que vengan a algún centro de salud. La única manera de poder reconocer algún indicio es desde el entorno, ¿no? Vecinos, familiares, alguien que pueda estar percibiendo algún cambio en la conducta de este niño. Entonces, ¿qué más tenemos dentro de lo científico? Y esto ya va un poco como dato, ¿no? Que cualquier forma de estrés temprano, y el maltrato puede constituir una forma de estrés, va a alterar el desarrollo cerebral y puede generar o puede estar asociado a desórdenes mentales posteriores, ¿no? Ahí es donde se produce la ruptura de la evidencia entre lo que pensamos que es solamente psicológico, emocional, hacia ya cambios estructurales orgánicos que van a tener que ver con comportamientos, actitudes e incluso enfermedades mentales. Lo otro es los efectos a largo plazo que van a tener el estrés tóxico, ¿no? Que es aquel estrés que va a ocasionar ya cambios estructurales en las conexiones neuronales. Este otro video que les voy a presentar a continuación, como ven, la UNICEF trabaja mucho los mecanismos de prevención. Es un llamado de atención para que todos nos involucremos. Podemos ser solo observadores, podemos ser interventores, ¿no? Y podemos intervenir desde el informarnos, como comentaba al comienzo, que es uno de los pilares. Normalizamos la violencia a veces en tal sentido que nos olvidamos que nosotros mismos somos responsables también de que pueda seguir sucediendo, ¿no? Y como mencionábamos con el otro video, los gritos, ¿no? Los golpes, son formas de maltrato. Entonces, con esto continuando, con respecto a cómo vamos a tener las presentaciones de maltrato, esta información que nos trae la UNICEF también es que 1 de cada 4 niños no es maltratado, ¿no? Quiere decir que el 75.3%, y en estos datos que son incluso antiguos, ¿no? No ha habido luego, porque en violencia hay muchos subregistros, pero la data en general que se mueve en una constante es que por medio de un 75% de niños, niñas y adolescentes reciben algún tipo de violencia, ya sea física grave o física leve o violencia psicológica.
y solo como van a ver un 24.7 no hay una evidencia o pueden, y se podría asumir que no reciben ningún tipo de violencia, pero este dato es en realidad relativo. ¿Qué factores de riesgo me deben hacer sospechar a mí de que puede haber maltrato infantil? Primero, la presencia o un entorno de pobreza, pobreza extrema o pobreza per se, ¿no? Hacinamiento, ¿no? La presencia de enfermedades mentales dentro de los miembros dentro de alguno de los miembros de la familia, como depresión, trastornos de conducta alimentaria, ya sea en forma activa o como antecedente. Entre ellas, ¿no? También la psicosis o algunas otras que muchas veces no las queremos reconocer y decimos solo, tiene un comportamiento extraño, ¿no? Los problemas de adicción, consumo de drogas, consumo de alcohol, la presencia de violencia y disfunción familiar, y acá también presencia de alguna enfermedad familiar, por ejemplo, un histórico que vemos nosotros donde ocurren muchas situaciones de maltrato infantil asociados son familias en donde todos pueden padecer una enfermedad, por ejemplo, el VIH, ¿no? Cuando hay una familia que todo el entorno tiene esta enfermedad, se pueden suscitar internamente también estos temas de no solo violencia y de maltrato, sino también de depresión familiar. La deserción escolar, la evidencia de deserción escolar. Por eso la intervención de los profesores, de los maestros o cuidadores en las escuelas es importante porque pueden identificar alguna forma de maltrato per se. La deserción escolar per se es una forma de maltrato. En las enfermedades crónicas previas que pueda tener el menor, como pueden ser una insuficiencia renal crónica, un problema al corazón o alguna otra enfermedad como un síndrome genético, ¿no? La historia de maltrato intrafamiliar previo, porque son formas que nos permiten pensar en que hay un sistema familiar adaptado a la violencia. ¿Qué influencias va a tener por sí misma la violencia en el neurodesarrollo? Bueno, el medio ambiente se ha visto, o las experiencias, ¿no? Van a determinar las conexiones, las infinitas conexiones neuronales. O las destruyen o las construyen. Es lo que quiere decir con esculpen y moldean. Entonces, si tenemos un patrón de violencia o de maltrato constante, nos vamos a ir hacia la destrucción de conexiones neuronales y eso está demostrado a través de estudios que se han hecho en seguimientos de pacientes sometidos a maltrato o a través de resonancias. Y las experiencias negativas, desde edades tempranas, hablamos desde el intraútero, pueden determinar alteraciones del desarrollo. Entonces, no es de sorprendernos las consecuencias que luego podemos tener en el niño, niña o adolescente. Esta diapositiva nos asocia, todos vamos y podemos estar sometidos a estrés dentro y como parte de nuestras experiencias de vida. Durante el desarrollo vamos a enfrentarnos a nuevas situaciones, pero si alguna de ellas lleva a situaciones potencialmente nocivas, nos puede llevar a lo que se llama el estrés tóxico. Entonces, un estrés positivo puede fomentar, puede detonar una respuesta favorable para el desarrollo. Podemos tener un estrés tolerable que puede mantenernos dentro de la adecuación o de nuestras emociones, de nuestras respuestas, dentro de nuestros parámetros de función y de trabajo y de pensamiento adecuados, ¿no? Porque manejamos el estrés y formas de descarga. Pero sin embargo, cuando ya no tenemos estas formas de descarga o se vuelven insuficientes ante la presencia de un estrés constante, por decir, la presencia de un padre alcohólico, ¿no? Que viene todas las noches borracho, agresivo, entonces todas las noches ya llega un momento en que el estrés se vuelve tóxico, lo que a lo largo del tiempo
va a constituir cambios desde las estructuras neuronales, de las conexiones neuronales y finalmente de áreas cerebrales. ¿Cómo van a repercutir en este neurodesarrollo de los tipos de maltrato? Van a depender primero puede haber diferencias en las edades, ¿no? Los circuitos neuronales que intervienen en la respuesta de estrés van a ser moldeados, ¿no? Desde la etapa fetal y la niñez temprana. Entonces, no es que el estrés aparezca en el momento que el niño ya está acá, que está en el entorno familiar, ¿no? Se ve que ya desde la etapa fetal sus conexiones neuronales pueden estar alteradas, ¿no? He ahí el cuidado de una gestante en su salud mental y emocional durante la gestación, ¿no? En el ideal. Luego también vamos a encontrar diferencias por género. Las respuestas en niños y niñas van a ser diferentes, ¿no? Y también por el tipo de maltrato. Algunas formas de violencia física pueden tener mayor repercusión si es que hay incluso compromiso orgánico, llamémosle alguna secuela producto del maltrato, ¿no? Por decir que le haya llevado una fractura o algo de esto que comprometa su estado general. ¿Y qué efectos vamos a reconocer dentro del desarrollo de un menor? Los efectos inmediatos van a ser en el aprendizaje, puede haber dificultades en el aprendizaje, en la memoria, en la conducta, niños muy inquietos, niños muy introvertidos, respuestas a estrés, ¿no? Intolerancia a la frustración, ira, entre algunos de ellos, ¿no? Y efectos mediatos o a largo plazo que vamos reconociendo, sobre todo en las edades un poco más grandes de los adolescentes, como depresión con ideación suicida, grados de impulsividad extrema que van a tener que ver con conductas de riesgo en la sexualidad, en conductas violentas de pandillaje, delincuencia, bullying, ¿no? Violencia autoinfligida, que es la del suicidio, otras conductas de riesgo como son las adicciones, o también conductas de riesgo como son el mantener relaciones sexuales sin protección, o también el incurrir en trastornos de conducta alimentaria, que son bastante frecuentes en esta edad, ¿no? Y también secuelas de estrés postraumático que se van a manifestar con respuestas entre depresión, entre actos violentos, ¿no? Y que solamente a través de especialistas, psicólogos o psiquiatras, vamos a poder conducir hacia una mejora o rehabilitación, ¿no? Continuando con ya específicamente en el abuso sexual, mencionar y tener en cuenta que es quizá la forma de violencia menos hablada y más frecuente. Un niño cada 15 segundos, esta es una data de UNICEF, ¿no? Es violentado. Entonces, ¿qué tenemos que promover? La confianza y buscar, como lo hacemos en este instituto, dentro de nuestro manejo de la intervención en consulta para, sobre todo en servicios como medicina en el adolescente, buscar un tamizaje de violencia porque sabemos que va a ser, como vamos a ver más adelante, una de las poblaciones más expuestas a estas formas de maltrato. Y lo otro que es importante, el abusador generalmente está en el entorno familiar y el menor conoce a su agresor. Entonces, la palabra del menor es válida hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Muchos padres, en su afán, cuando hay esta violencia y el agresor está dentro de la familia, prefieren callarlo o ser indiferentes, ¿no? Y el 75% deja una herida abierta porque no hay una respuesta de la que esperaban de la familia, que es el soporte primario, ¿no?
Entonces, una falta de acción, una omisión, es una falta de una oportunidad para salvar a alguien. Y eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Con el sentido humano, con el sentido moral, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Mejorar desde la experiencia negativa o potenciar y empoderar al menor para el cuidado de su cuerpo y a saber hablar o decir cuándo no se siente cómodo o puede estar siendo víctima de alguna situación de violencia sexual. Y al compartir esto, también se comparte entre ellos esta dinámica de la prevención, ¿no? Siempre escuchar a alguien puede permitir salvar a otros. Entonces, esto puede aparentemente sonar bonito, pero mientras que no lo ejecutemos y volvamos a los pilares iniciales, no va a poder ser real. Y bueno, esto es un poquito la presentación y me incluye mencionarles desde nuestro trabajo, estos son de pacientes solo hospitalizados o que acuden por emergencia, por eso es una muestra mínima de lo que podemos tener en el entorno social y en el Perú, ¿no? Nuestra mayor población de atención va, y esto va de la mano con la dinámica de las presentaciones de maltrato, como ustedes eran, entre los 10 y los mayores de 15 años, es decir, la población adolescente. Y el otro grupo es el de menores de 4 años. Cada uno puede tener diferentes características en presentaciones o formas de maltrato, pero lo cierto es que son nuestros grupos más vulnerables. ¿Cuáles van a ser nuestros tipos de maltrato más frecuentes? En los últimos tiempos, las formas de abandono, desprotección, negligencia, es decir, descuidos o faltas de criterio en los cuidados o en el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en su cuidado, ¿no? Ha hecho que los padres se conviertan en los primeros agresores de sus hijos. Y eso es delicado, ¿no? Eso es grave. Eso involucra una dinámica y una intervención que debe ser a nivel de una política pública, ¿no? Y no solo desde el punto de salud mental, sino también de educación, de salud, ¿no? Por lo mismo que mencionábamos, cuáles son nuestras características de las poblaciones que podemos tener con factores de riesgo. El otro tipo de maltrato muy frecuente que estamos teniendo es el intento suicida. Y por acá tenemos pocos casos en estos tiempos del último año de violencia sexual, pero no necesariamente porque no tengamos, sino porque como un instituto referencial, quizá en los últimos tiempos ya nos están llegando las formas más complejas para la atención o intervención y en la periferia, gracias a Dios, se han abierto algunos otros módulos de maltrato y hospitales que han potenciado su atención e incluso en provincias. Entonces, este punto es importante también y estamos hablando solo de los pacientes que tenemos hospitalizados, ¿no? Entonces, por ahí va esta secuencia. ¿Qué hacer ante una? Y en general voy a hablar ahora de algunas formas que como herramientas que podemos tener. Desde un centro de salud, de una DEMUNA, del colegio o de un SEM, podemos denunciar alguna situación de maltrato y estos van a trabajar de la mano con las comisarías, ¿no? O la comisaría va a derivar hacia algún centro de salud, una DEMUNA, algún centro de emergencia mujer, viceversa. Pero lo cierto es que a través de la comisaría se va a remitir una denuncia hacia la fiscalía que abre un proceso de investigación con un médico legista, una entrevista única que le hace un psicólogo forense, la presencia de un abogado, y todo esto se hace en forma gratuita, ¿no? Entonces, puede acudir el menor para reportar su caso o también un familiar. En el caso de bullying, presentarles o hacerles presente que hay una página que se llama siseve.p, en donde puedo hacer una denuncia incluso anónima en los casos de bullying, ¿no? El 58% de estos bullying son por violencia física, un 21% por violencia psicológica, un 18% por violencia sexual y un 3% formas de violencia virtual, ¿no?
Bueno, y presentar que también tenemos algunas entidades, ¿no? Como la UNICEF, que trabajan prevención, intervención. En el Perú tenemos a PRONCEPS, que trabaja promoción de los derechos sexuales y reproductivos y ayuda a víctimas, no me gusta utilizar este término, pero víctimas de violencia sexual, ¿no? O de discriminación de género o alguna otra forma de que tenga que ver con alguna forma de violencia. Tenemos a Cometa, que es una entidad sin fines de lucro, que también hace intervenciones de capacitaciones y fortalecimiento de capacidades tanto en educadores, en psicólogos, en trabajadores sociales, en médicos, en abogados, con temas dirigidos en promoción de los derechos del niño, en intervención de infractores, ¿no? Es decir, ve con un enfoque de riesgos el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y también tenemos a través de YouTube, de algunos canales, el trabajo de las crianzas positivas o del buen trato, ¿no? Este es del Ministerio de Salud, del RIER Perú, en el cual mencionan algunas estrategias para promover o dar a los padres algunas pautas para su buen trato en la crianza positiva. Y en nuestro instituto tenemos ya, digamos, un gran tiempo, venimos trabajando en forma responsable, como con responsabilidad social y moral, y bajo esta característica, ¿no? Tenemos que desde el personal de gestión en dirección, ¿no? El personal de emergencia y todas las otras especialidades que comparten con nosotros, trabajadoras sociales, psicólogas, psiquiatras y otros médicos, enfermeras, ¿no? El informarnos, ¿no? Tenemos aliados estratégicos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, claro, tras la pandemia estos vínculos se han roto un poco, pero siempre tenemos de la mano a estas entidades que comparten con nosotros desde sus lugares, sus tipos de intervención, y nosotros desde nuestras posturas, nuestra posición de Ministerio de Salud también, lo que tenemos para ofrecer para generar canales que mejoren o recuperen los estados de salud mental, física y también social, ¿no? Con el resto de ministerios cuando un niño es maltratado. Entonces, con esto quiero terminar llevándoles a ustedes estos mensajes y sobre todo fijar las ideas que mencionamos inicialmente, ¿no? Sensibilizarnos, como les mencionabas al inicio, informarnos, solidarizarnos y activar redes de apoyo. Gracias y bueno, nos vemos en alguna otra próxima oportunidad. Bien, doctora, no se nos vaya que tenemos preguntas del público. Nos preguntan, cuando un niño quiere comunicarse con sus padres o tutores y estos, aunque estén cerca de él, lo ignoran por estar pendientes de un celular, ¿esto constituye un maltrato infantil? Claro, lo que pasa es que en los últimos tiempos hemos visto que la tecnología se ha convertido en un gran interferente para la comunicación y el tema de los patrones de crianza positiva, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque no está normado, no lo tenemos registrado como una forma de maltrato, de por sí el ignorar a un menor en este sentido sí se constituye una forma de maltrato psicológico, ¿no? Entonces, pero los padres en este sentido pueden ser mucho más, buscar estrategias, ¿no? Porque puedo ignorar al niño con el celular, porque yo estoy en el celular, ¿no?
pero inmediatamente consigo otro celular y le doy a mi hijo, y entonces el ignorar al hijo pasó a ser un segundo plano, porque el niño se mantiene conectado con su sistema de celular y así no pasa nada, ¿no? Entonces, aunque es complejo, es cierto, y es un tema muy difícil de trabajar, porque tiene que ver con sistemas de educación y de trabajo también a nivel emocional con estos padres, ¿no? Motivación a través de algún centro de salud mental comunitario, si es que se está identificando alguna de estas cosas, ¿no? Bien, doctora. Nos ha llegado otra pregunta. Un niño no deseado cuyos padres intentaron un aborto, ¿es un maltrato que ocasiona problemas en el niño, en el Sí, futuro del niño? claro, como les mencioné, el tener un hijo no deseado trae consigo un rechazo desde el útero por parte de la madre. Entonces, esa emoción sí puede, y ese estrés o ese malestar que puede tener esa mujer al no querer tener ese niño, va a traer consigo a un niño que, como hemos visto, va a tener ya alteraciones en su neurodesarrollo y en la sinapsis de algunas áreas cerebrales que van a influir sobre su conducta posterior, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber repercusiones, ¿no? Ese niño, salvo y que este niño asuman esos padres que no quieren tenerlo y que lo pongan en adopción y sea acogido por alguna familia o algún cuidador que pueda dar esa calidez, calidad y ese cuidado parental que pueda atenuar el efecto del estrés intraútero, ¿no? Bien, doctora, pero ¿qué recomendaciones daría esa madre arrepentida que ya lo tuvo para mitigar los problemas del niño? Primero tiene que recuperarse ella, porque mientras que la madre no reconozca o no entre a una terapia que le permita aceptar que ese producto no deseado finalmente está con ella y que ella acepte o quiera mantener el cuidado de ese menor, no va a poder avanzar en alguna solución con el vínculo, ¿no? El vínculo es recuperar el vínculo. Entonces, esta madre tendría que acudir a algún centro de salud mental comunitario para primero recibir ayuda a ella y ver hasta qué grado el menor puede estar sufriendo alguna consecuencia producto de ese rechazo intraútero y quitar el sentimiento de culpabilidad si es que quiere hacer algo, ¿no? Bien, doctora, nos llega otra pregunta interesante. Si se tiene conocimiento de un abuso en niños y no se denuncia, ¿es convertirse en cómplice? Sobre todo si se trata de un miembro de la familia. Sí, la ley 30364, que es la ley de prevención de la violencia de género y de miembros del grupo familiar, del Ministerio de la Mujer sostiene que cualquier persona que conozca de alguna situación en alguna de las formas de violencia, incluso habla de la violencia económica, es decir, cuando un papá no quiere pasar manutención, pero más aún en una forma de violencia sexual, por omisión se convierte en un cómplice. Es decir, si yo dentro de mi entorno familiar reconozco que y sé que alguien es violentado sexualmente, un menor es violentado sexualmente, y esto sale a traslucir después porque el menor devela o cuenta la historia de repente en el colegio, sí, o sea, incluso podemos ser sometidos dentro del proceso de investigación, ¿no? No ocurre con frecuencia, es cierto, pero es convertirse en un cómplice, y según la ley todos somos responsables, incluso en la omisión, ¿no? Cómplices por omisión. Me parece muy bien, doctor.
Bueno, doctora, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por esta valiosa ponencia en bien de la niñez y adolescentes del país. Felicitaciones, excelente exposición. ¿Alguna recomendación importante que nos quiere dar a todos los que estamos conectados? Bueno, compartir lo que podemos ir descubriendo y sabiendo de cualquier historia de maltrato, ¿no? Quizá es eso lo que, desde donde parte el trabajo de sensibilización. El maltrato a los profesionales de la salud, los operadores de salud no nos paga, pero, y son historias a veces son bastante fuertes o en las que preferiríamos no involucrarnos porque no nos pertenecen, pero sí hay una responsabilidad moral, y quizá, no sé, pero si alguno de los que me está oyendo conoce historias, ¿no? Pueden llamar también en forma anónima a una línea 100, pero no quedarse con la sensación de que no hicimos nada y que pudimos hacer algo, ¿no? De repente no está en nuestras manos la resolución, pero sí por lo menos el promover a que este, digamos, efecto en cadena o dominó, como dicen, vaya creciendo, ¿no? Y así muchas más personas van a volverse responsables sociales y morales de muchos más niños. Bien, doctora, que se nos quede grabado que es nuestro deber moral denunciar. Gracias, doctora, nuevamente, muy amable. Agradecemos también a todos los participantes que nos están visualizando. Les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud, el Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden volverlo a revisar. Muy buenas tardes a todos.